Los invitamos a explorar mundos desconocidos, a adentrarse a los oscuros pasillos de las bibliotecas, a cruzar el umbral de lo fantástico. Bienvenidos a la frontera de los libros podcast, donde su anfitrión, Claudio Soto, conversará con diferentes exponentes de la literatura. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Frontera de los Libros, donde el día de hoy estaremos conversando junto a Jacqueline Herrera, quien participó de la antología Imaginarias, de quien estamos haciendo en estos momentos un ciclo, conversando con distintas autoras de esta maravillosa antología escrita, editada, ilustrada, 100% por mujeres. Así es que espero que les guste esta entrevista, que la disfruten tanto como yo, que la puedan compartir, que estén muy atentos a las siguientes entrevistas que vamos a tener junto a distintas autoras de esta antología, y también hacer un alcance con respecto al audio, debido a que la conexión a través de internet no la pudimos ejecutar de la mejor manera, por lo tanto tuvimos que hacer una llamada telefónica. Esa es la razón de por qué el audio está un poquito más deficiente que los anteriores, pero sin embargo pudimos conversar un buen rato junto a Jacqueline y la conversación está muy buena, así es que espero que la disfruten y también espero poder retomar la conversación en otro momento, mejorando el audio también y poder conversar sobre sus dos ensayos que me encantaron la temática a medida que íbamos conversando. Así es que espero poder conseguirlo muy pronto y poder conversar junto a Jacqueline sobre sus otras obras literarias, además de su participación de esta antología que estamos analizando en este ciclo de Imaginarios. Tu formación como escritora, tus dos libros anteriores a la antología Imaginarias, de la cual fuiste parte, y también vamos a estar hablando de tus trabajos a futuro. Y obviamente también tus gustos, porque tienes unos gustos bastante entretenidos que yo creo que le van a gustar mucho a los auditores. Encantado de saludarte. Me encanta, muchas gracias a ti por el espacio. Jacqueline, tú vives en Santiago actualmente, ¿cierto? Sí, siempre he vivido aquí en Maipú, en la nación independiente de Maipú. Y lugares que has conocido de Chile y que te ha gustado más, del norte, el sur. A ver, yo creo que me gusta mucho el sur, me encanta ir a la zona de Puerto Montt, el volcán Osorno, Pucatrihue, también me encanta ir allá. Ya. Aunque no para que hoy a lo mejor por de noche es muy frío. Y del norte me encanta el agua, pero lo encuentro muy seco, entonces a los pocos días ya empiezo a extrañar la humedad excesiva de Maipú. Claro. Bueno, viendo tu inicio, ¿cuándo comienza tu gusto por la literatura? Desde muy chica, me imagino. Sí, yo desde siempre. Cuando empecé a ir a talleres literarios yo tenía 10 años. Y sí, no, muy chiquitita, pero antes mis papás me leían mucho, desde Neruda, Mistral, lo que podíamos, porque yo soy de los 80, así como carne a la vena, entonces no había mucho acceso a los libros. Y mi mamá me contaba mucho de los libros que habían alcanzado a leer antes de la gran quema de libros, que ella tuvo que entregar su libro de ciencia ficción. Oh, ya. Ya, entonces no era en Kimantú ni nada, pero aún así por miedo prefirieron entregarlo y ya alcanzó a leer los Asimov, toda esa onda que había en esos años. Y tiempo después yo conseguí, soy una gran coleccionista de libros, yo creo que por lo bajo tengo 1000 títulos en la casa. Ya. Entonces conseguí una caja que era casi igual a la que ella había tenido en cuanto a lo que son los títulos. De ahí como que me fasciné mucho con la ciencia ficción, yo tendría en ese entonces como 14 años, y ya había leído los franceses clásicos, Rimbaud, Flaubert, entonces fue algo bien interesante.
¿Y cómo fue ese proceso que te contaba tu madre con respecto a la gran quema de libros, que se hacía un llamado a entregar libros? ¿Cómo te lo contó? Ella vivía en Santiago Centro, en barrio Ingray. Ya. No, barrio Brasil en ese momento. Y era muy chica, entonces ella vio los aviones que bombardearon las monedas del techo, todo el tema. Y efectivamente unos días después les dijeron por alto parlante que iban a, si dejaban los libros en tal lugar, nadie les iba a decir nada. Entonces cuando ya levantaron por un par de horas el toque de queda, ella juntó varias veces libros y fueron a dejarlos ahí. Claro. Y después nunca supieron nada más. Suponemos que fueron quemados, o puede ser que hayan aparecido 30 años después en un galpón del Bío, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, claro, exactamente. ¿Y algún autor que te haya marcado cuando chica o adolescente con respecto a la literatura y que tú dijiste, por ejemplo, este autor, ya lo sigo y me comienza a gustar la fantasía o la ciencia ficción? Ya la fantasía llegué muy adulta. Llegué a la adulta cuando leí Harry Potter. Ya. Que de hecho es la única camiseta ñoña que tengo es de Harry Potter. Y un polerón y casi todo. Pero no, yo me fasciné con John Arthur Rimbaud. Ya. A mí me encantaba la poesía. Creo que es una de las formas más fuertes y libres de escribir. Pero después de unos ciertos sucesos, la primera antología en la que, o así como grande, porque siempre hubo antologías en los talleres que yo participaba, y debo admitir que el otro día estuve buscando y creo que no hay ninguno de esos tomos. Desaparecieron. Pero no importa, eran como cosas que se publican en los talleres. Yeah. La primera antología que fue de un universitario donde aparecí, es como que ahí ya después de eso no volví a escribir. Yeah. Tenía mucha poesía, me encantaba. Mi ídolo era John Arthur Rimbaud. Y ya muchos años después de que dejé de escribir y todo eso, llegó a mi vida Harry Potter, que es como bien interesante porque encuentro que a través de la fantasía muchas veces, no siempre, se alcanza una proyección de crítica social bien elevada que tal vez la misma figuración no tolera. Y bueno, tú comentabas que participaste en algunas antologías. Esto es cuando estaba en el liceo. Sí, yo estaba en el liceo, pero en antologías de adultos. ¿Y cómo llegaste a esto? Claro, no era como de niños ni nada de esto. Era como que yo mandaba cosas. En ese tiempo lo teníamos que pasar a máquinas. Ya. Yeah. Que tenía una letra horrible y no había computadores, no existían, pues. No. Entonces nos mandaba y aparecía. Listo. ¿Y cómo eran las convocatorias para esta antología? ¿Cómo te enterabas tú? A veces por oídas, por asistencia a talleres, decían, oye, llegó esto, algunos diarios de circulación muy limitada. Claro. De repente avisos en el Artes y Letras. Ya. Claro. Y tú, bueno, tú escribías poesía y después, más adelante, yo no sé... bueno, primero que todo, tú estudiaste Historia del Arte, ¿cierto? En la Universidad de Chile. Sí. ¿Y durante tus estudios también seguiste escribiendo o postergaste un poco la escritura hasta después de egresar? Lo que pasa es que ya en cuarto medio uno de los premios más interesantes que gané alguna vez fue con ensayo. Ya. Entonces, estando en poesía y luego en ensayos, como que me pasé para ese lado y no... Lo que escribí era fanfiction, mucho fanfiction. Ya. Entonces, como que mi energía siempre se concentraba más en el ensayo que en la narrativa. Es como, de hecho, siempre he hecho burla de la gente que hace mucha narrativa. Yo les decía que eran unos cuenteros y que eran mentirosos. Y ahora los poetas mienten más todavía, así que da lo mismo. Claro. Entonces, bueno, tú estudiaste Historia del Arte. ¿Y por qué decides estudiar esta carrera?
Fue una cosa extraña, locura. Es que quizás es como la única carrera que yo iba a soportar. Porque era lo único que me interesaba, era los estudios de estética, pero como que no me gusta tanto la filosofía y Kierkegaard, no, olvidé cómo se pronuncia. Pero no me gustaba tanto filosofía como historia del arte, entonces me fasciné con la carrera. Mi mamá es artista, ella pinta al óleo. Tiene que ver con todo eso, no había otra cosa. Lo que sí, no sé, para ese tiempo el puntaje que exigía la entrada era bastante alto. Ya. Así que entonces, tenías que estudiar. Claro, después estando estudiando en realidad uno se da cuenta que no sirve para nada la carrera como carrera. Pero a mí al menos fui muy feliz estudiando historia del arte y aprendiendo tantas cosas. Claro. Tú también eres o eras cosplayer, ¿cierto? ¡Ah, qué horror! ¿Qué investigación hiciste? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si en algún momento caí en ese bajo mundo terrible. Claro. ¿Y de qué bueno, no sé si es la palabra exacta, pero de qué te caracterizabas? Cosplayada es como la españolización. ¿Ya? Yo invento hartas palabras, así que no me creas tanto. Lo que se ocupa es cosplayada. Yeah. Lo que yo hacía, me gustaba mucho, era que mis cosplays siempre son de mujeres, o eran, de mujeres que escapaban mucho de los estereotipos japoneses, que son las mujeres que son o tsundere o buena. El vocabulario. Y no, a mí me gustaban las mujeres que escapaban un poco de esa dualidad, de ser la chica eterna enamorada del protagonista, y siempre era como un elemento muy aislado en la trama. Por ejemplo, uno de los mejores cosplays que encuentro que me salió y que más me gustaron fue Yuffie Kisaragi de Final Fantasy VII. Que es una princesa que se escapa de la casa. Ella es la más débil de los hombres y la más fuerte de las mujeres, y se sitúa en un espacio intermedio, donde a pesar de que siempre está hablando de sus intereses románticos y tonteras y es súper torpe, es extremadamente valiosa para el equipo. Tanto así que después tiene sus propios comandos, se ha contratado directamente y todo eso. Entonces esa rebelión me encantaba. Otro personaje que me había marcado el cosplay es la Victoria Ceras de Shaoxing. También esa inocencia mezclada con la brutalidad, creo que nunca se explotó lo suficiente. Se toma desde un punto, como no lo pueden tomar desde el punto más japonés, es difícil expresarlo sin el catolicismo. Y ellos no tienen ese paso, entonces como que nunca les queda del todo bien. Lo cual es bueno, da espacio fanfiction. Sí. Y estos análisis, tú misma los creas porque, por ejemplo, analizar un personaje, estuve viendo algunas entrevistas con respecto al anime del cual tú hablabas, y hace unos análisis sociales espectaculares. Esto tú lo fuiste desarrollando a medida que porque tú fuiste cachándole el rollo a lo japonés, o tú misma empezaste a hacer un análisis con respecto a la sociedad y cómo surgió, por ejemplo, la moda o la tendencia otaku. Mira, algunas cosas igual las fui aprendiendo en el camino, como la mera carne de Cronenberg o cosas así. Ajá. Pero la base ya estaba conmigo. Es muy gracioso porque hace un tiempo atrás me encontré con unas amigas de mi tiempo cosplayer. Yeah. Y una de ellas me dijo así de la nada: Jackie, yo no te entendía nada cuando tú hablabas y éramos chicas y yo era muy tonta y nunca te entendía nada en tu bola de poesía y porque te gustaba andar con nosotros, siendo tú tan intelectual, pero después de estudiar ilustración y diseño entendí toda tu bola y te admiro mucho. Y yo como, oh, qué tierna. Pero son también como pasos, o sea, ver Ranma Medio junto con leer a Jonathan Rambo me hacía darme cuenta que había una extraña e innecesaria distinción entre lo que parece ser alta cultura y baja cultura.
No, es una cosa inexistente y es básicamente una forma de naturalización de lucha de clases o de generar ¿cómo se llama? Como que no puede haber una resistencia a un arte que nazca, tiene una necesidad explícita de comercio o ideología, siendo que el arte nace como una necesidad natural de diversión. Los humanos lo somos porque sabemos que vamos a morir y porque sabemos del sexo. Entonces la creación, ese momento de saber que soy finito y de dibujar un bisonte en la pared, no fue un momento de he visto a Dios, sino que fue un momento de me voy a entretenerme un rato. Eso se olvida y lamentablemente la gente no bueno, es que también mi tendencia es como extraña, porque escuchando ahora una entrevista reciente a mi ídola, no sé, a Chiche, ¿Ya? me di cuenta, claro, la izquierda desprecia este tipo de pensamiento y la derecha lo odia. Entonces, no sabes cómo citarte, pero en el fondo el que derribó el muro no fue la derecha, no fue el liberalismo, no fue el neoliberalismo, fue Chuck Norris. ¿Cachai? Entonces, había un documental, se llama así, como Chuck Norris derrocó la Unión Soviética. Es a través de estas cosas que yo traía conmigo, lo que fue aprendiendo es que fue desarrollando esta teoría que está demasiado al extremo. Claro. Y tú dijiste que no te gustaba la filosofía, ¿cierto? No, la filosofía más dura es más rígida, ¿no? Eso es relativamente liviano. Ya, pero igual hay un trabajo ahí como bien filosófico con respecto a todo esto. Y bueno, ya que estamos hablando sobre el otaku, te quería preguntar por tu libro que justamente se llama Otaku, 4 décadas de cultura japonesa en Chile. Sí. Este libro tú lo comienzas a escribir cuando estabas estudiando, ¿cierto? Yo en realidad, esa es mi tesis de grado modificada. Ya, o sea... Lo que pasa es que cuando quise hacer mi tesis, quise hacerla de lo que me interesaba mucho, que es el mundo del cosplay. Yeah. Pero no sabía muy bien cómo encajaba en una tesis de historia del arte. Y la respuesta se me dio durante la Revolución Pingüina. Yeah. Y no sé si te acuerdas de que en ese momento estuvo el estallido de los Pokémones. Y se veía el diario de Eva, igual lo encontraba horrible, ridículo absolutamente, pero también dentro de ese rechazo a lo ridículo me empecé a cuestionar sobre el uso de este cuerpo, por qué causaba este horror en mí y por qué también nos atraía tanto la idea de ser otro, porque durante el cosplay tú no eres tú, pues eres el personaje que representas. ¿Y por qué dentro de ese otro que tú quieres ser, / representar, eres algo tan ajeno a tu propia cultura? Entonces, eran muchas preguntas, demasiadas, y la forma de encauzarlo fue a través de la estética del límite. ¿Qué es este límite? Pues, es una cosa tan pesada filosóficamente que me lo voy a soltar, pero es como el cine de Cronenberg. No sé si han cachado esta película. Horribles, chinas, coreanas o japonesas, donde hay una persona que se hace la herida y como que le gusta registrarse la herida, le gusta meter el dedo y no dejar que se cierre la herida, y si se cierra la vuelve a abrir. Bueno, eso es como una especie de placer-displacer. Y eso es el límite. Entonces, ¿por qué este cuerpo chileno necesitaba este límite de no ser hombre-mujer del andrógino? ¿Y por qué nos producía horror a la vez? Tenía que ver, según yo entendí, con lo militar, el golpe militar, y nuestra infancia en un sistema donde el otro estaba prohibido. O sea, eso se le llama actualmente en el feminismo binario, género binario. Pero aquí en Chile, si tú no eras hombre ni mujer, estabas muerto. Pero esa generación que aprendió eso, lo aprendió no verbalmente, lo aprendió a través de la experiencia, y por ende, al no saber el origen de ese odio,
no podía explicarle al cabro chico por qué no podía hacer eso. Y realmente no había ninguna razón lógica para no hacerlo. Y es ahí, en ese quiebre, donde se ve una generación que creció regida por un cuerpo japonés libre, despojado, y la generación anterior del cuerpo que desaparece, de los detenidos desaparecidos, del terror de hablar o parecer siquiera diferente. Entonces, en ese quiebre instalé la tesis, que es una obra en sí, es casi una persona. Y fue horrible, fue traumante y la dio por años, pero sabía que era importante, sabía que tenía que refinarla. Entonces, muchos años después, fui a como me seguía gustando la literatura, tomé un diplomado de edición, porque habíamos hecho una revista de corte y quería hacer algo con eso. Y en ese diplomado conocí a mi editor, muy bien, ¿no? Y él leyó mi tesis y le encantó, pero yo ya no creía en mi tesis. ¿Ya? Yo pensaba que era una pérdida de tiempo. Y durante varios años nos encontramos muchas ferias de cómics, porque a mí me gustaba ir a ferias de cómics o de fanzines y cosas así. Me encanta ese mundillo. Ahora ya no tanto, pero y en eso siempre me decía, ¿cuándo me vas a escribir el libro? Hasta que un día le dije, bueno, ya. y yo me dije en ese momento, ya, pero no, vamos a seleccionar algunas cosas de tu tesis y además quiero que me escribas un ensayo de Evangelion, yo no de lo kawaii. ¿Qué voy a escribir de lo kawaii? Si yo, ¿qué Nietzsche? ¿Qué cuestión voy a hacer así? Claro. Después de investigar de lo kawaii, claro, noté que había una rama súper interesante. Y le dije, ¿sabes qué? El ensayo igual lo logré hacer, pero esto da para otro libro. Y me dijo, hácelo. Listo. Y tenemos el ensayo kawaii, que también nace de esta perspectiva de cómo la industria cultural japonesa permea de alguna forma la sociedad chilena, pero esta vez en torno a lo que es lo femenino, no solamente a la sociedad chilena, sino que al mundo. Es como el feminismo de hoy en día no podría existir sin Sailor Moon. Decir cosas así es súper atrevido, pero bueno, el Chichek odia el anime, así que da. Pero esto tú lo explicas en los libros también. Explicas un poco nuestra formación como sociedad de los jóvenes en la época de los 90, yo que es donde tú te basas, ¿cierto? 90, 2000 en adelante. La verdad es que no lo explico mucho así como en detalle, como decirles, ¿saben qué, cabros? Y me ha pasado sí tener que hacerlo en las charlas. Es que esa película yo no la entendí bien como la entendieron ustedes, porque yo la vi en VHS. Claro. Entonces como que esa parte me faltó explicarla en el libro, porque cuando la escribí todavía no estaba tan involucrada en ir a charlas ni nada. Y es como complicado. Yo creo que algún día voy a tener que hacer un ajuste así como... Porque la sociedad donde yo lo escribí en 2006 es muy diferente a la del 2019. Claro. Al día 2009, pero igual cambió muchísimo en poco tiempo. Tanto en torno a la tolerancia. Imagínate que en 2011 la protesta más grande estudiantil fue con cosplay. Los chicos fueron con cosplay a tirar una identidad. Sí. O sea, yo creo que más que eso, no podemos mirar para otro lado y decir que no es importante. Es más, estaba escuchando una cuestión horrible de reggaetón, no es reggaetón, otro nombre, pero el tipo decía, soy súper poderoso, me pongo en el cuello el valor de tu casa y llámame Kakaroto. ¿Qué onda? Bien puertorriqueño. Creo que todavía hay mucho que investigar, hay muchas aristas. Y bueno, perdón, me fue muy bien la bola. Sí, no, pero está bien. Entonces yo creo que está pintado para que se llame Otaku 5 décadas de cultura japonesa en Chile. Y decimos 4 porque partimos en los 70. Claro. Entonces habría que agregarle una década más para ir actualizando este libro. Que a mí me fascinó la temática. En cuanto a más adelante, bueno, este libro fue publicado ¿en qué año? 2017. Y después
En 2018 tú publicas Kawaii, ¿cierto? Sí. Este año no pude publicar, no logré hacer el libro de que estoy trabajando. Ya. Pero por lo menos está Imaginaria, que yo creo que ahí ha estado con hartas actividades y bueno, ya vamos a estar hablando de Imaginarias. Pero Kawaii, ¿qué significa Kawaii y por qué tú publicas un libro con respecto a Kawaii justamente? Kawaii es una palabra japonesa que se aplica originalmente a las niñas, a ciertas actitudes dulces de niñas. A los 7 años tú dejas de ser kawaii y empiezas a ser kakoi. Está mal visto que un niño sea kawaii. Pero es básicamente ese sentimiento, porque el idioma japonés no te habla de cosas directas. Es el sentimiento de agobio que te da cuando ves una guagua y quieres comértela. Es algo que te causa placer y displacer a la vez. ¿Recuerdas lo que te decía de la herida? Pero esta es a través de las cosas lindas que te dan una sensación de ¡qué lindo! Y quiero destruirlo. Claro. Eso es lo kawaii, algo que es extraño, que es dulce y terriblemente azucarado, y es como el exceso de esta cosa extraña y dulce. Y es una forma de resistencia cultural de lo femenino en una sociedad que le tiene completamente negada la posibilidad de ser, generando un tercer género para poder coexistir. Esa es la teoría de Hannah Arendt en torno a lo kawaii. Lo kawaii solo pueden hacer en sociedades donde la mujer tiene educación, para la resistencia, acceso a dinero y a ocio, pero no tiene la posibilidad de elegir qué es lo que puede hacer con su vida. Incluso hoy en Japón es el país donde las mujeres lo que hacen es ir un tiempo al trabajo, luego tienen que renunciar porque se ven terriblemente acosadas o agobiadas por la situación. En Chile tampoco es tan diferente. No podemos creer que es diferente la cosa, que no hay acoso, pero es bien fuerte. Entonces lo kawaii nace como esa resistencia. En Chile lo podemos entender como la dicotomía de, ¿te acuerdas de Happening con Ja? Sí. La personaje que hacía la cuatro dientes, ¿cómo se llamaba? De los cachirulos y todo eso, en la oficina. La Gestruis. Ella es kawaii. Ya. Si te fijas, la maquillaban con ojos grandes, el pelito muy ordenado. El acudir a las cosas lindas como un modo de gestión de existir, de tener ese derecho a estar ahí, graciosamente, pero está. Entonces, esta subcultura ha sido tomada atrásmente tanto por la industria cultural japonesa, a través del anime y otras cosas, de la hierba. Y esta resistencia también la tomó el arte. En el caso de Takashi Murakami, que tiene unas factory hacia los Andy Warhol de arte, es el tipo más importante en el mundo del arte actualmente. O la... siempre se me olvida el nombre de esta japonesa que vino al Cort Artes hace algunos años. Yayoi Kazuma. Yayoi ella. Entonces, como esta importancia es tan fuerte que sin ella no hubiera existido John Lennon o Yoko Ono. Entonces, y es algo que odiamos, ¿por qué? Porque es femenino, es algo hecho como una planta en la pared. Y es como que da rabia, y es como que al menos pudieron existir. O sea, y nuevamente volvemos a Chile el tiempo de la dictadura. Y ahí vemos esa correspondencia emocional, estética, donde decimos, claro, ¿sabes? Donde logramos entender que son diferentes formas de supervivencia. ¿Y qué tiene que ver con la fantasía y ciencia ficción? Harto. De hecho, la fantasía es quizá el refugio más buscado. ¿Qué pasaría así? Claro. Y esto es lo que tú haces en porque Kawaii es un ensayo de... Son varios ensayos donde también examino varios animes.
pero principalmente es hablar de estas formas de resistencia. Ahora entiendo que el libro más académico es Otaku, el ensayo Kawaii de Otaku, es como más de consulta en torno a lo que son los artistas. Se ocupan más. Bueno, te quería llevar a hablar de la antología imaginaria, de la cual fuiste tu parte, y de la cual eres parte también. ¿Cómo tú llegas bueno, primero que todo, cómo tú llegas a La Ventana del Sur? ¿Tú formas parte de esta agrupación o...? Porque ahí estuvo hablando el día de ayer con Soledad, y ella me dijo que habían escritoras que ya formaban parte de La Ventana del Sur y habían otras que llegaron como parte de una convocatoria justamente para hacer la antología imaginaria. Pero tú entiendo que eras parte de La Ventana del Sur. Sí, es que hace algún tiempo, bueno, todo es culpa de Emiliano. El caso es que Emiliano ya le había puesto me gusta a un ciclo de charlas. ¿Ya? Y me dice, ¿vas a ir a eso? Por favor, ¿puedes ir a entregar esto? Por favor? Y me entrega un paquete cerrado. ¿Ya? Y me decía, a Jorge Baradí. ¿Ya? ¿Qué estamos hablando? Y llego y el paquete cerrado y le decía, pero voy a parecer traficante de drogas. Entonces, tratando de entregar esta cuestión, creo que a mí me dio un poco de plancha y justo también unas chicas muy amables al cerca a mí y con eso pude tomar aire, subir y enseñarle la cuestión. Claro que el tipo también se murió de la risa y dijo, no te preocupes, porque ya sabía que podía pasar eso. Y claro, en ese tiempo yo todavía no había publicado Tajo siquiera. Entonces después seguí en contacto con ellos porque me pareció súper interesante su postura sobre la ciencia ficción, la fantasía y la visibilización de fantasía femenina. Claro. Entonces yo invité a participar a otras dos chicas de Chile, no las invité a todas. Y entre ellas Midori, que es una escritora súper genial. Sí. Ya tenía bastantes temas con respecto a que le hacen a un lado, le borran el programa, tratan de que no hable, etcétera, en muchas ocasiones. Entonces, insistí para que Midori fuera, todos me vieron. Me refiero a todos ellos. Pero al final todo salió bien. Entonces, así como llego, y me interesó mucho el trabajo de taller, porque como te decía, yo fui de chica a muchos talleres, y como que echaba de menos esa onda de estar sentado, tomando tecito y hablando de libros. Bueno, que en La Ventana no hablamos de libros, como que se trabaja mucho en texto. Ya. Mira, yo he participado de algunos talleres y conversando con algunos compañeros de talleres, me han dicho algo similar, que de repente es como una terapia, es como ir al psicólogo, pero tú vas una vez a la semana o cada 2 semanas, no sé, dependiendo del taller, y tú vas allá y es hablas de textos, hablas de literatura, de actores y algo que te fascina tanto el mundo de la literatura y poderlo conversar con personas que están conectadas de la misma manera, pero sales con tu, no sé, dependiendo de las creencias que tenga cada uno, sales con el aura, pero totalmente renovado. Sí, una cosa. Sí, así que te entiendo completamente eso de tener la necesidad de formar parte de un taller literario. Claro, de hecho. A mí no me parecía mucho porque tenía malas experiencias. Había hecho solo un taller literario antes, así como formal. Ya. Pero de eso bien, dentro de todo nos ha ayudado bastante a tomar conciencia muy bien de quiénes somos y dónde estamos parados. Y a mí también en ese momento siempre me interesó, como que escribía mucho fanfiction, y dentro de eso metía mucha ciencia ficción. Me gusta mucho el cine de ciencia ficción. Pues ya me refiero a Cronenberg, no a Star Wars, pero sí. la idea. Sí. Y bueno, tú, bueno, la Ventana del Sur decide las personas que estaban participando de este taller hacer una antología de relatos donde ustedes participaran.
cuando te comentan esto a ti, tú formas parte de la parte creativa de esta antología. No, para nada. Yo la verdad es que igual estaba escribiendo kawaii, estaba con drama. Bueno, siempre tengo muchos dramas personales. Como que no tomé mayor presentación. Yo la verdad es que me preocupaba de tener mis textos y tratar de pensar en qué quería trabajar, porque también estaba estancada con una novela que al final terminé por publicarla en WhatsApp nomás. Entonces, porque ya no le veo más vuelta, así de sencillo. Voy a hacerme el cacho. Y me ha funcionado súper bien en el sentido de que pude respirar y tuve una cantidad de visitas que fue inesperado. Yeah. Y ahora en Inspired también. Entonces, tengo que tratar de ver qué es lo que quiero hacer con eso, ahora que ya está, digamos, como entero. Entonces, a mí me sirvió como eso, saber dónde estaba parada y para dónde quería mirar. Bueno, tu relato se llama La crononauta. La crononauta. ¿Qué significa crononauta? Viajera en el tiempo. Ya, la viajera en el tiempo. Entonces. Por tiempo y nautas viajeros. Y bueno, quiero que a los auditores que están escuchando este podcast, te quería pedir si les podías contar más o menos de qué trataba tu relato con el cual participaste de la antología imaginaria. Es complicado porque mis relatos como que no tienen mucha ubicación temporal histórica, pero se va hacia el relato de una persona que está primero en una máquina que no te revela nada, solamente te dicen el cuerpo de la persona. Claro. Mi fascinación es el tema del lenguaje sobre el cuerpo. Mucho llamé el tipo, mucho. Entonces, luego esta persona aparece en varias épocas para finalmente desaparecer en torno a lo primero que la guía, que es esta fotografía de una especie de astronauta que ella siempre vio de niña, que era un reporte de una revista. Y ella se ve en el último momento como la persona como la especie de astronauta. Entonces de forma bueno, mientras lo creaba también, de alguna forma, era un ejercicio acerca de la escritura como muy meta. Estaba hablando de cómo es el proceso de generación de crear en el momento en que lo estaba escribiendo. Primero, ¿qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno percibe? Lo directo. Entonces estaba en eso. Y también cuestionando un poco el tema de los géneros en la formación del lenguaje. Entonces, como súper intenso y poco práctico de contar. Y como que sigo súper cansada. Ahora como que ya con el taller y hacer tantos cuentos, ya no tengo esa cuestión de que pareciera que estuviera todo el tiempo en difícil. Me ha dado mucha risa porque de repente me decía, me perdí. No entendí nada. Algún día lograré que lo entienda. Porque claro, en la academia uno se acostumbra al uso de un cierto lenguaje. Mi profesor decía que lo que hacía en la carrera era deformarte el cerebro, deformarte la zona del lenguaje del cerebro. O sea, tú no aprendes cálculos de ingeniería para sostener una muralla, tú aprendes el lenguaje de los números matemáticos y la correlación de las cosas. Claro. Entonces, de eso habla mi relato, habla de esa mujer que viaja en el tiempo, como y las formas de encontrarse a sí mismo. ¿Y tú has tenido alguna especie de feedback con los lectores y, bueno, las lectoras y lectores que han podido leer esta antología y tu cuento precisamente? Directamente no, pero sí varios, ¿cómo se llama? ¿Booktubers? No. ¿Sí? Pero gente que tiene blogs. Algunos como que han comentado y han comentado con mucho cuidado cada relato y yo lo encuentro muy admirable. Yo nunca haría eso de trabajo. Me tendrían que pagar así. Bueno, una de las cosas que yo hago además de corrección de textos es escribir textos para otras personas, entonces yo cobro por palabras.
Me admira mucho que alguien de forma gratuita escriba 200 palabras de algo que tiene 1500. Sí, sí. Entonces, sí. Sí. Entonces, ¿has leído entonces alguna reseña, cómo se le llama, con respecto a Crononauta? Varias. Sí. Y con respecto a otros trabajos, recién estabas comentando que estabas trabajando o que ya terminaste una novela de ciencia ficción. Ah, sí, pero es malísima. Y Está súper mal escrita, sí, súper mala, así que no la leo. Está en mi WhatsApp y en mi Inspire, que están todos en mi perfil, y si quieres lo comparto, pero de verdad no sé en el trabajo, ¿no? Ya. Si quieren me dan técnicas, pero no sé en el trabajo de leer, eso porque es muy malo. ¿Y qué otros trabajos tienes tú en los que estás trabajando? Bueno, actualmente me encuentro sin empleo así como formal. Uh-huh. Pero además tengo una pequeña mini editorial, eso no es demasiado mini. Yo tengo una editorial chiquitita de libros de tela para bebés. ¿Ya? También con actividades. Estoy escribiendo Anime, que es un ensayo acerca del anime. Claro. Pero me es complicado escribir porque necesito la 100% de mi cerebro en eso y no siempre lo logro disponer. Estoy escribiendo ese libro y ¿qué más estoy haciendo? Estaba trabajando en corrección de tesis este año, así que ha sido súper fome. Yeah. ¿Y las correcciones de texto es para autores chilenos o también lo haces para autores extranjeros? Nunca he tenido autores extranjeros, solamente chilenos. No, sí, hace tiempo, pero fue hace muchos años para México. Ya. Fue hace muchos años. Que tampoco hago de... En ese tiempo sí hacía de texto de fantasía todo esto, me estoy acordando. Pero fue hace mucho tiempo. Bueno, espero que este libro Anime vea pronto la luz porque me parece fascinante que se haga un ensayo con respecto a eso y por lo menos, no sé, bueno, aquí aprovecho para preguntarte cómo ha sido la recepción de tus otros dos libros, porque son ensayos y de repente el público lector chileno no lee mucho ensayo. Sin embargo, entiendo yo que a tus dos libros le ha ido bastante bien por la temática que toca. Lo que pasa es que en Chile lo que más se publica es ensayo. Lo que más se vende es ensayo. Ya. Y bueno, viene después de los libros escolares. Los primeros son los libros escolares. Ajá. Y segundo es el ensayo, sin contar todo lo que es autoayuda y fronteras. Claro. Pero a poquito estamos sacando la autoayuda de los cajones, de los mesones. Antes no existía eso. Lo que más se vende es ensayo. Pero en Chile, como en muchos otros países, hay un desprecio tremendo por una cultura, como te decía, dominada por la izquierda y la derecha, que cada uno cree que su forma de hacer cultura es la única correcta. Claro. Pero las tenemos unos momios intentando hacernos creer que escuchar Vivaldi es la única forma correcta de hacer cultura, y otros que dicen, no, es escuchar a la Violeta Parra. Entonces es como que nos sitúan, que nos obligan a situarnos nuevamente como pilas. O sea, imagínate que el tipo de viles que estaba justo frente a la Violeta Parra, o sea, estaban ambos frente al Museo de Bellas Artes. Entonces, la alteridad de la cultura es una situación que causa un cierto interés porque siempre se va a sentir otra, aunque el capital integrado en tal cultura sea mayor a las otras dos. ¿Me entiendes? Sí. Mueve muchas más locas el anime que Vivaldi en el mundo. Sin embargo, vamos a seguir creyendo que lo alterno es el anime. Y eso es un tema naturalmente de percepción mediante diario. O sea, mediante
el poco examen de qué es lo que realmente consumimos. Es verdad. Quería hacerte unas preguntas cortas con respecto a tus gustos. Sí. Uh-huh. Mira, por ejemplo, bueno, la primera pregunta es... voy a abrir la puerta del cuarto así como, ¿cómo se llama el tipo de 50 sombras? Mis gustos son un poco extraños. ¿Cuál es tu película o película favorita? Puta, qué mala pregunta. Son muchas. Sí, muchas. A ver, depende de mi estado de ánimo, de país de origen, la década de origen. Claro. A ver, yo creo que... ¿Cuál es mi película favorita así como de todos los tiempos? Mira, para acotarla un poco, película que tú encuentres dentro de todas las que te gustan a ti, una que tú puedas recomendar y que sea de fácil acceso. Bueno, la segunda posibilidad no sé si tanto, pero una de mis favoritas es Ararat, tanto por la temática del desarrollo de los tiempos y la fotografía, que es hermosa. Que es Ararat, se me olvidó el nombre de este país, pero está por Turquía. Otra es Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, que es de Corea del 2005, creo. Una cosa. Esa es como más accesible. A ver, como que una de cada continente. De Estados Unidos sería la de Cronenberg, la Existence, y la Chile. Todos los libros. De Europa... Yo creo que la danza de la muerte de... ¿Cómo se llama? Cineasta francés. Perdón, las palabras. Cineasta francés. Es de los años 60. Esa sería como mi colección ideal. ¿Y en cuanto a las series? Series. Sí. ¿Series así como de anime? Bueno, mis favoritas, así como por temática, gusto y tontería. Digimon, Gundam Wing y Gravitation. Pero es por un tema personal, así como si yo te dijera cuáles son las mejores series, no, ninguna es. No son muy buenas, no sé, lo mismo que Toradora. Adoro esa serie. Encuentro que deconstruye tanto el tema del abandono infantil. Y que lo venden así como, no, es una serie sobre niños escolares. Mentira, eso es acerca del abandono. El abandono entendido como tal, así, total. Entonces, como que de cada temática, bueno, también me encanta Chun-Li y puedo hablar de miles otras series de anime que me encantan. Ahí sí que no paro. Pero también norteamericanas me encantan. De hecho, una de mis series favoritas es Doctor Who, de Inglaterra. De hecho, ahí sale un poco la crononauta, porque si me viajaron en el tiempo. Claro. ¿Y la música forma parte de tu vida al momento de inspirarte para escribir? No, yo pago la música. Ya. Me cae la información de leer con música, no entiendo, me distrae. Yo pongo música cuando estoy haciendo aseo, cociendo, porque los libros de no se consiguen solos, o haciendo estampados, que también es otra cosa que hago para sobrevivir. Pero no para inspirarme para escribir, encuentro que me perturba el ánimo y creo que no debiera ser. En cuanto a los libros, tú comentabas que tenías un aproximado de 1000 libros. ¿Cuál de estos libros tú consideras como tu joya, el preferido, que ya sea por un motivo afectivo o porque realmente te costó, por ejemplo, que lo hayas conseguido en Japón, firmado por el autor y lo consideres como una joya? Ridículamente no soy tan fan del anime como para comprar merchandising, Ya. Un tema muy, muy absurdo, pero porque me encanta el examen social, pero es como igual de lo que soy fan, muchas cosas de Hello Kitty. Ya. O sea, mi última adquisición es una muñeca de Hello Kitty muy linda con un kimono rojo. Y eso es como muy curioso porque es como en 3 etapas de mi vida he tenido un muñeco parecido. Pero
libros. Libros que yo creo que son... Mi favorito es una edición del Principito de 1948, en francés que tengo. La persona que lo tuvo durante muchos años tiene algunas anotaciones, seguramente lo utilizaba para aprender francés. Está en cartón y después estuve averiguando, hace 10 años costaba cerca de como unas 500 lucas. Desde el 7º tiraje, o sea, cuando ya sacó 1500, ya era un éxito el libro y todavía no le corrigió una mancha que tenía en una ilustración. Pero hay cerca de 1500 en el mundo, así que no es tan caro. Esa es una de mis joyas o libros objeto preferidos. Claro. ¿Y cuál es el libro que tú estás leyendo actualmente? ¿El último? Yo no leo, no sé. O el último libro que tú leíste y que puedas acá recomendar o comentar. Tengo la peor memoria del mundo. Una es antología del videojuego, un examen filosófico de la filosofía clásica hacia el videojuego tal como lo conocemos hoy en día. Otro es escrito sobre un cuerpo de Meredith, ¿o no? No conozco la antología. El otro es un catálogo de la anterior Bienal de Artes Mediales, que es un proyecto en el que estoy participando actualmente. Estamos haciendo una activación en cuanto a arte. Estoy súper alejado en la literatura este año porque también me metí mucho más en el mundo del arte. Estos 3 libros, no quería primero decir escrito sobre un cuerpo de Kemen. Se me olvidó, pero no lo encuentro tampoco, así que... Bueno. Pero tienen que ver con este tema del cuerpo, la dictadura, los videojuegos, Bueno, te quería pedir si podías dar algunas palabras finales para que los lectores se entusiasmen en leer la antología de Imaginarias. También invitarle a que lean tus 2 libros que tienes publicados y algún mensaje para la gente para las mujeres en especial, que aún no se atreven a escribir, que lo hagan. Bueno, voy a partir por lo último. Las mujeres siempre hemos escrito, las mujeres inventamos el alfabeto y el lenguaje, básicamente el lenguaje escrito. En todos los idiomas posibles la evidencia demuestra, tanto en Malta, en Japón, en China, da igual, que las formas de comunicación eran por y para nosotros. Así que si no te atreves, no sé qué pasa, porque el ADN indica la escritura. No hay nada de malo, da lo mismo que es una obra pésima, hay mucha gente que ha publicado cosas horrendas, así que no hay para qué temer, hay que lanzarse nomás. Claro. De que lean Imaginarias, es un libro bien entretenido, tiene varios relatos interesantes y es un buen regalo también, como para pensarlo para Navidad, para alguien que le guste la literatura. Es una marquita de literatura chilena ahora. Es algo bien decidor y también abre puertas para que la gente, además de atreverse a publicar, circule también en otros ámbitos que no sean tan cerrados también, que se abran y ocupen espacios que en otras instancias no sé por qué no se están ocupando. Yo la verdad es que creo que uno no puede ir y decir, por favor, me das espacio, no puedes dar obstruir por la vida, ¿cachai? Sí. Es que, perdone, me da espacio no, tú tienes que llegar, dar la patada, dar vuelta a las mesas. Y hay un dicho, piensa en lo que hizo quede Jesucristo en mi lugar, agarrar a azotes a la gente, como sacerdotes es una opción. Hay que ver al mundo arder
Y claro, traten de reflexionar por qué están escribiendo lo que escriben, por qué están consumiendo lo que consumen. Que de repente el mismo medio facilitaba la crítica hacia las fantasías, esto y el otro, porque también es como muy poco autorreflexiva. Yo creo que la literatura como tal también tiene que ser un ejercicio de autovinculación. Y eso. Y para que lean tus 2 libros también, que es Kawaii y Otaku. Pucha, no sé, es complicado porque de verdad no, yo ahí así es que les interesa darse la cuenta de cómo nos afectan determinados tópicos en Chile, el tema del cuerpo, el tema de la representación. Es heavy, pero es una buena entrada porque está escrito en un lenguaje coloquial, en un lenguaje coloquial y no en este mamotreto que uno ve normalmente al entrar a una galería de arte. Es decir, a la gente le pasa, a mí también me pasa, y yo de repente un día estaba en Bellas Artes y dije, pero Dios, estudié 4 años historia del arte y no entiendo qué mierda dice acá. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? O sea, y entender también por qué pasa lo que pasa. Y también los otros, si quieren escribir, vayan a galerías de arte. Esto no puede ser como una cosa muy de perogrullo, pero el arte no existe, o la literatura nunca ha existido por sí sola. Vayan a conciertos, a mí no me gusta porque encuentro que el ruido me causa algo. Pero si escucho música, trato de mantenerme en qué es lo que se está escuchando, qué es lo que se está haciendo, y circular, ir a ferias de libros, ir a seminarios, a charlas, moverse. Si alguien como que quiere eso, bacán. Pero respecto a Otaku, también muevan, hagan seminarios. O sea, Estados Unidos tiene una universidad donde tienen un seminario, un doctorado en anime. En México hay un seminario permanente, donde una vez al mes va un experto y da una charla. De hecho, hay muchas instancias para antropología, también tiene un ramo de anime bien fuerte en México. En Argentina hacen varios seminarios gigantescos donde van gente de todos los países. Es una cosa que se está en Chile, no sé por qué, es tanto el desprecio de la intelectualidad hacia estos temas que no hay nada. Entonces, como decía anteriormente, no vamos a sacar nada cuando dice, por favor, déjenme hacer ejercicio, hay que empezar a dar patadas. El ejercicio que está haciendo MAE y la organización de la Católica es maravilloso. Maravilloso en torno de los nuevos, porque nosotros estamos hablando de los lenguajes, la literatura como tal, yo creo que ya no va a preexistir sola, sino en compañía de cosas como los videojuegos. Claro. La narrativa ya no nos pertenece hace hace rato. Ya perdimos. Bueno, Jacqueline, te quería dar las gracias por participar de esta edición especial reuniendo a distintas autoras de esta antología imaginaria y donde pudimos conversar también de tus 2 publicaciones que son muy interesantes, insisto, que son Kawaii y Otaku. Conocimos tus gustos también, conocimos tu entrada a La Ventana del Sur y que llevó a que pudieran publicar esta antología. Así es que te quiero dar las gracias por participar en esta hora de conversación y te envío un gran abrazo y espero que los proyectos literarios en los que te encuentras trabajando te resulten muy pronto para que podamos seguir disfrutando de tu obra. Ya, gracias. Bueno, te dejo. Un gran abrazo. Abrazo. A ti, muchas gracias.